tardes a todas, todes y todos. Gracias por venir aquí a la presentación de La invención de Sor Juana, el nuevo libro de Jorge Gutiérrez Reina, que está sentado aquí a mi lado. Mi nombre es Nayeli García y tuve la fortuna de editar este libro en Lumen, dentro del Penguin Random House. Y estoy realmente emocionada de poder acompañar a Jorge y a nuestros invitados especiales, que más bien son huéspedes especiales, porque la invitada aquí soy yo. La única que no está ahorita activa en la facultad soy yo. Es un gusto para mí estar aquí porque es mi alma mater y estudié letras hispánicas como probablemente muchos de ustedes. Vengo del futuro a decirles que no muere uno de hambre. Uno, no muere uno de hambre, y dos, si son escritoras, escritores, continúen por ahí porque también hay un espacio para la escritura literaria en los estudiantes de letras, por mucho que en mis tiempos se decía que no, pero bueno. Dejando esa bienvenida extraordinaria de lado, quiero contarles rápidamente nada más que este libro es el resultado de varias cosas muy afortunadas. La primera, una conversación que surgió por allá de 2007 o 2008, cuando Jorge y yo entramos a la misma generación de letras hispánicas aquí, y empezamos a tomar clases con Dolores Castro. Bravo. Digo, Bravo, claro, Dolores Bravo. Dolores Bravo, que en paz descanse y que seguro se habrá reído de mi error. Ella daba clases de literatura novohispana en esta facultad y era una verdadera institución de la investigación y de la docencia, y despertó pues un amor profundo por la poesía que continúa hasta hoy, y una obsesión por Sor Juana en particular, que Jorge se contagió en aquel lejano 2007-2008, y pues este es el resultado de esa bella enfermedad. Todavía no se cura, sigue enfermo de Sor Juana. Estoy muy emocionada. También quiero saludar a Axel Hernández, que fue mi maestra y mi maestra en muchos sentidos, dentro del aula y también como ser humano y como profesionista. Axel, me da mucho gusto y nervio verte aquí. La invención de Sor Juana es, bueno, el resultado de una obsesión contagiada por Dolores Bravo, y es una historia material de cómo se transmitieron los textos de Sor Juana en su época. Estamos hablando de el siglo XVII y XVIII, de 1668 a 1725, cuando la literatura y el texto circulaban de otra manera muy distinta a como ocurre hoy. Había publicaciones sueltas y había extraordinarias publicaciones en formato de volumen, de libro, diríamos hoy, y Sor Juana publicó en ambos formatos. Este libro lo que hace es reconstruir la historia de esas publicaciones por medio de unos mapas llamados sistemas. Podemos ver la genealogía de esos textos, ¿no? A partir de las erratas y de las variaciones entre los manuscritos y de los testimonios que han llegado hasta nuestros días en los fondos reservados y en las bibliotecas, Jorge fue haciendo estos mapas en donde podemos saber cómo circuló la obra y por qué manos atravesó para llegar a sus lectores. Esa es la introducción general del libro. También aquí encontramos una biografía coral de Sor Juana. Como saben, Sor Juana fue, por supuesto, una escritora célebre en su tiempo, pero después, a lo largo de los siglos, su fortuna fue cambiando. En el siglo XIX hubo un silencio en torno a Sor Juana que obedeció razones políticas y razones estéticas de búsqueda de la fundación de la República Democrática en la que supuestamente vivimos hoy, y de rechazo al virreinato y a la Nueva España, ¿no? Después, en el siglo XX, con los contemporáneos, con Javier Villorrutia, Jorge Cuesta, este grupo de poetas jóvenes reanimaron y revivieron, junto con otros especialistas de los que seguramente ya hablaremos, la lectura y la circulación de los textos de Sor Juana en ediciones modernas. Entonces, bueno, a partir de toda esta investigación, en este libro Jorge ha logrado reconstruir la vida de Sor Juana, las alianzas, las amistades, los círculos de poder y de complicidad que permitieron sus publicaciones, y también esa historia textual. Es un libro de divulgación científica. Hablamos poco en la filología de la divulgación científica, pero hay una tradición en México muy importante. Uno de sus máximos exponentes es el maestro Antonio Alatorre, que fue
maestro de nuestros maestros en muchos sentidos y que es autor de Los 1001 años de la lengua española en Fondo de Cultura Económica. Y este libro parte de esa tradición ensayística de divulgación científica sobre la filología. Entonces, bueno, esa es la introducción. Voy a leer rápidamente las semblanzas de nuestros invitados huéspedes especiales. Voy a empezar con el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, que está sentado aquí a la derecha. Él es profesor titular de tiempo completo del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en español por la Universidad de Cambridge, maestro en literatura española y licenciado en lengua y literaturas hispánicas de esta facultad. Previamente trabajó en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford y en la École Normale Supérieure de Lyon. En 2021 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Humanidades de nuestra Casa de Estudios y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2018. Él es especialista en técnicas y metodología de la investigación, en prosa medieval y renacentista, en literatura gótica y de fantasía, y ha escrito varios libros y artículos de investigación al respecto, y además es coordinador de letras hispánicas actualmente. Después les quiero presentar a la doctora Jessica Locke, que es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Ejerce como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de la misma institución, lo cual hace de alguna manera mi hermanita institucional, porque yo también soy egresada de ese doctorado del Colmex. Jessica pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y sus investigaciones se centran en la literatura de los 3 siglos novohispanos y en particular en su poesía. Una de sus labores fundamentales es el rescate y la edición de manuscritos novohispanos inéditos, la más reciente de una parte de poemas varios de Fray Juan Antonio de Segura Troncoso. Este, por cierto, era fan de Sor Juana, recuerden ese nombre, yo sé lo que les digo, Juan Antonio de Segura Troncoso, y está en prensa en el Colegio de México. También saludo al doctor David Galicia, que sí llegó, y perdón, pero se comentó que estás a punto de ser papá. Sí. Ya nos irás contando, por favor, en tiempo real. Muchas gracias, David, por haber venido en un día tan especial acá. Él es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha participado en numerosos eventos académicos y publicado varios artículos acerca de la literatura de los siglos de oro, especialmente sobre Sor Juana, Góngora y el Romancero Nuevo. Es miembro de distintas asociaciones, como la Asociación Internacional Siglo de Oro, la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro y la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, y ha realizado una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex. Actualmente realiza otra estancia en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y por último, pero no menos importante, saludo a Jorge Rodrigo Limón Bonilla, que es licenciado y maestro en letras por esta facultad y se dedica en sus ratos libres, en sus ratos de estudiar letras hace daño, se dedica en sus ratos libres a editar la obra de Alfonso Reyes. Es invitado en esta mesa por ser un ferviente lector de Sor Juana y amigo del autor. Quiero decirles que él escribió su propia presentación. Entonces, podemos dar... Y hay que añadir nada más que a él se le ocurrió la idea de escribir este libro, pero ya luego hablamos de eso. Bueno. Spoiler alert. Y bueno, claro, tenemos al doctor Jorge Gutiérrez Reina, a quien ustedes ya conocen, es el autor de nuestro libro. Esa es la parte más importante de su currículum que vamos a resaltar hoy. Escribió este libro y bueno, es un docente de esta facultad y también del claustro de Sor Juana, es poeta también, es investigador, es fan de los dinosaurios del antiguo Egipto y yo digo que también de los tenis y los pines. Así que, por favor, un abrazo para... Digo, un aplauso Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo ya estoy más bien ansioso de escuchar las palabras de nuestros presentadores.
solo quiero pues agradecer al colegio el espacio para presentar el libro. Agradezco también a Nayeli por estas palabras de introducción, es muy emocionante. Nosotros nos conocimos en el ya lejano 2008 o 2007 en clase de Dolores Bravo, y bueno, es muy bonito estar aquí casi 20 años después. Le doy la palabra entonces a nuestro primer presentador, que es el doctor Gutiérrez Trápaga. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, pues tenemos un estudio de casi 500 páginas sobre Sor Juana y pues creo que lo primero que habría que hacer sería confesarse, ¿no? En este espíritu de claustro monjil. Entonces, primero, yo me confieso el menos sorjuanista de todos los aquí presentes. Así que de antemano una disculpa, lo que no quita que agradezca muchísimo la invitación que me hizo Jorge, no solo para estar aquí, sino regalarme su libro y aprender muchísimo sobre Sor Juana nuevamente, aunque parecería que todo está dicho. Aquí, si bien el libro es de divulgación, hablaré de ello, contiene muchísima investigación novedosa, ¿no? Entonces, también tendríamos que reconocer que en realidad a Sor Juana no la conocimos primero ni por el sueño, ni la inundación castálida, ni la respuesta a Sor Filotea. A Sor Juana la conocemos primero por los billetes, ¿no? Y depende de qué generación sea la denominación, y se nos ha ido devaluando Sor Juana, 1000, 200, 100, y si no fue en los billetes, pues habrá sido en alguna fiesta familiar en una botella de rompope, ¿no? Ya luego nos cruzamos con Sor Juana en TikTok, en alguna antología de poesía, pero esto no es un reproche, sino más bien creo que es un punto de partida tácito para estudiar a Sor Juana, esta Sor Juana bestseller literario y rompopero, pero que también se ha vuelto un personaje histórico y un símbolo. Entonces, para poder explicar este fenómeno, que es una de las preguntas que están en el origen del libro y de la tesis doctoral de Jorge, es entender cómo llegamos a los billetitos y al rompope, que el punto de partida, claro está, es la literatura, el genio de Sor Juana, pero esto no hubiera sido suficiente si no hubiera tenido una serie de mecenas, de impresores y de editores, tanto los antiguos, los del 16, el 17, y también los modernos que, como ya señalaban, retoman a Sor Juana a inicios del siglo XX. Es a ellos a quienes debemos que Sor Juana exista en la realidad material, es decir, que haya libros y sueltas en los que circularon y circulan los textos sorjuaninos, ¿no? El libro de Jorge Gutiérrez Reina nos deja muy claro, desde un sutil paréntesis, creo que ahí se ve mejor, que el tema de sus libros está en las ediciones y los editores de Sor Juana, que son los mediadores inevitables para llegar a la pluma de Juana Inés. Y este es el núcleo erudito, filológico, intertextual, mezclado con historia del libro y del giro material de los estudios literarios de esta investigación que podemos encontrar en el libro. Entonces, es un libro que además está plagado, ese desafortunadamente no se puede abrir, pero ahora que lo compren, está plagado de imágenes de las ediciones de Sor Juana, de los folios impresos, llenos de enmiendas, de glosas de mano de la propia monja y de otros editores, que también está lleno de abundantes y sabrosos estemas a partir del cotejo de los testimonios y sus variantes, con más de alguna errata, no de Jorge, sino de las ediciones de Sor Juana, ¿no? Bueno, pero el tránsito por todos estos niveles de análisis por los cuales pasa la tradición textual de Sor Juana, sin perder profundidad alguna ni erudición, resulta en realidad muy ameno. Es decir, no van a abrir la primera página y los va a atacar un estema, eso sucede después. Pero resulta en realidad un libro muy ameno, y esto resulta encomiable porque se contextualiza con diversas escenas de la vida de la monja. Sin buscar hacer una biografía exhaustiva, el libro de Jorge reconstruye el campo cultural y literario de la segunda mitad del siglo XVII e inicios del XVIII
novohispano, junto con algunas pinceladas de lo que ocurre del otro lado de la península ibérica. Así, por ejemplo, en algún momento del libro encontramos al Fénix del indiano Parnaso respondiendo cartas de sus admiradores ultramarinos, ya como una figura consagrada del siglo de oro. O, en otro momento, una Sor Juana mucho más joven, antes de siquiera cumplir los 20 años, ¿no?, en la fiesta del cierre de las bóvedas de la Catedral Metropolitana, rodeada e incorporada a la corte virreinal con la mirada de una serie de figuras claves, por ejemplo, Diego de Rivera, a quien Sor Juana le dedicó el primer soneto que conservamos, ¿no? Más adelante, y será un aspecto que comentaré dos o tres veces, Jorge hace una especie de relación de fiesta propia que ofrece el largo proceso de llegada a la Nueva España del virrey, el conde de Paredes, marqués de la Laguna y, sobre todo, de la virreina, ¿no?, María Luisa Manrique de Lara, con los arcos triunfales de Sigüenza y Góngora y, por supuesto, de la propia Sor Juana. Esta y otras escenas de la vida de la monja que aparecen recreadas a lo largo del libro no son en sí mismas el meollo del texto, sino que funcionan como un recurso de contextualización y que permite llevar al lector a los puntos más profundos de la investigación sobre las ediciones y la ecdótica de la obra de Sor Juana, las Lectio Difficilior y Facilior, las obras perdidas, los ejemplares dispersos. Es así como el libro de Jorge también le da un toque de creación literaria a la filología, ¿no? Pero como siempre, Jorge está muy enmarcado en el canon, en la gran tradición occidental, y su recurso es propio de las Mil y una Noches, el Panchatantra, el Conde Lucanor. Es decir, tenemos un relato marco, tomado en este caso de distintos momentos de la vida de Sor Juana, a partir del cual se lleva un aprendizaje que trasciende esta historia marco. Azúcar dulce dentro de la caña, dirían en la Edad Media. Es decir, este recurso que emplea el libro de Jorge nos permite no solo acudir como lectores a la recreación de escenas virreinales, sino que tomando lo anterior como punto de partida, llegamos a cuestiones filológicas, ecdóticas, de historia del libro, que es donde se encuentra el mayor aporte de la investigación. Ocurre, por retomar este ejemplo que ya les señalaba, en el capítulo 4, que se titula La Virreina, Neptuno y el Cometa, 1680, justamente donde se narra este largo proceso de llegada del virrey y la virreina con su respectiva fiesta. Esto permite adentrarse no solo en la fiesta, la expectativa por la llegada de los virreyes, sino también en las sueltas, las conocidas, las perdidas, las nuevamente encontradas del Neptuno alegórico, y así reconstruir interpretaciones y cómo se elaboró, por ejemplo, la versión del poema, ahora sí, en un volumen, en La Inundación Castálida, que se publicó en Madrid en 1689, gracias a Juan García Infanzón. Y a partir de ahí, ¿qué han hecho, dejado de hacer e interpretado las ediciones modernas? Desde las de difusión hasta aquellas que se presentan como ediciones críticas en editoriales que conocen, como el caso de Cátedra, ¿no?, en su colección de letras hispánicas. Dichas cuestiones no solo son una cuestión erudita y de interés para las sabias y sabios novohispanistas que están reunidas en este recinto en este momento, sino que son las que justamente tienden el puente entre nuestro presente como lectores de Sor Juana y el siglo XVII, ya que fueron justamente dichas ediciones las que explican realmente cómo se gestó y ha continuado el fenómeno Sor Juana y sus múltiples e inclusive divergentes interpretaciones, como lo señala el libro desde su introducción. Hay un par de aspectos más que me gustaría señalar. Por una parte, la emoción genuina, ¿no? Pasamos de estas descripciones novohispanas a la emoción genuina de la prosa de Jorge, de estar en el fondo reservado, en algún fondo antiguo de una biblioteca en México, en Sudamérica, en España, en Estados Unidos, con algún volumen de Sor Juana. Sé que quienes están aquí presentes, que hemos podido tener la oportunidad de tener entre las manos obras invaluables de 300, 400
o más años entendemos esa emoción, ¿no? Inclusive lo que Benjamin denominaría el aura que tienen estos objetos, pero más allá de este aspecto casi fetiche, entendemos esa emoción que tiene que ver con entender las implicaciones de estos objetos que hemos decidido guardar en fondos privados, en bibliotecas nacionales y universitarias, porque son objetos que caen en el lago del tiempo y en algunos pocos casos sus textos logran dejar ecos que permanecen hoy y que podemos zambullirnos en ese mismo estanque para volver al pasado, rastrear y entender ese origen que nos explica por qué seguimos escuchando esos ecos. Quizá en ese sentido destaco nuevamente el capítulo ya referido sobre el Neptuno alegórico, porque ahí están una serie de fotos que no solo reproducen la suelta que está en la Biblioteca Nacional de Chile, sino que esa suelta tiene correcciones autógrafas de mano de Sor Juana. Entonces no es solo poder ver cómo circuló en su momento en la fiesta la suelta, sino luego directamente de puño y letra Sor Juana corrigiendo, mejorando el texto y ver cómo era su caligrafía, sobre la cual también hay una sección muy interesante y alguna nota en algún capítulo que vale la pena que conozcan. Hago trampa, vamos con el spoiler para no acaparar el micrófono, me salto a las conclusiones y quisiera resaltar dos aspectos. Por una parte hay una promesa que espero nos cumpla, que se deriva de manera natural de los años que Jorge le ha dedicado a Sor Juana, que es la necesidad de una nueva edición de las obras completas de Sor Juana. Propuesta que sabemos a muchos nos puede causar un poquito de risa. Si alguien ha trabajado las obras completas de quien sea, sabemos que son un problema. Y el propio Jorge tiene un capítulo, el capítulo 2, Extra Opera Omnia, sobre los problemas de titular algo obras completas. De cualquier manera, la promesa está ahí. Y a pesar de que nos podamos reír, no por ello va a resultar ni menos importante ni menos urgente. En particular, tomando en cuenta la necesidad, como está dicho en las conclusiones, de una edición digital y colectiva que arroje nueva luz a la obra de Sor Juana, ante las nuevas posibilidades tecnológicas que en realidad nos permitirían reunir todos los textos que están dispersos por el mundo y a partir de ahí empezar a glosar, empezar a notar, un lujo y un privilegio que los editores de antaño no tenían. Por más dinero que tuvieran para viajar por el mundo, no había manera de sacar la suelta de Chile y llevársela a Madrid y recogerla y eso no se podía hacer, cosa que con una edición digital sí se puede hacer. Y un segundo aspecto que me encanta de estas conclusiones es una especie de credo filológico sobre los estudios de Sor Juana, pero que creo que con el que comulgamos muchos desde otra área de los estudios literarios. En palabras de Jorge, el sorjuanismo no debería ser únicamente el estudio de un personaje histórico documentado y constable, es también el estudio de lo que ese personaje ha significado para un pueblo a lo largo del tiempo. El estudio de Sor Juana, sí, pero también de su leyenda, de su invención. Creo que el verdadero legado e importancia de cualquier poeta, de cualquier escritor, radica en sus escritos. Por eso, de todas las posibilidades en las que puedo encarnar ese símbolo, yo he querido perseguir en este libro a Sor Juana escritora y a la figura autoral que construye, desde y en torno a ella, sus editores y sus ediciones. Una Sor Juana con una temprana, constante y ascendente dedicación a la escritura, que forma parte de la comunidad de escritores de su tiempo y de su ciudad, que tiende puentes desde sí misma hacia su sociedad a través de sus versos. Hasta aquí Jorge. Así el recorrido que nos ha ofrecido y que les va a ofrecer cuando lean el libro por variantes, editores y ediciones, son por supuesto una parte del fenómeno literario que rodea al corpus sorjuanino, que ha llevado a Jorge no solo a hacer una revisión, sino a proponer nuevas lecturas de obras y cuestiones de Sor Juana. En congruencia con su libro, nadie negará la necesidad de conocer el contexto y la biografía de personajes como Sor Juana y su época para el trabajo literario, pero estos no deben olvidar el fenómeno textual.
Igualmente, el trabajo desde la materialidad y la historia del libro tampoco nos debe llevar a pretender explicar todo a partir del uso de una tipografía concreta o formato determinado, pues a veces se ha olvidado, como lo señala Jorge, que los libros circulan y se venden porque interesa su contenido, no solo el tamaño, el color de la portada y quién lo imprime. Entonces, habría que pensar si justamente en las estatuas de piedra y bronce que adornan nuestras bibliotecas, en los billetes en los que inmortalizamos escritores y escritoras, no deberíamos tener a sus libros en primer lugar. Termino, pues, extendiendo la advertencia de Jorge sobre Sor Juana al propio Jorge. Es decir, admiren a su autor aquí presente, pídanle su autógrafo, pero sobre todo, lean su espléndido libro y que sirva de motivación para seguir releyendo y estudiando a Sor Juana. Jorge, muchísimas felicidades y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, doctor Daniel. No me voy a detener en comentar cada participación porque si no me va a robar mucho tiempo, pero al final hacemos un pequeño conjunto de todo, de todas las participaciones, y ahora le quiero dar la palabra a la doctora Jessica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Y muchas felicidades. Y gracias también porque has escrito el libro que va a ser lectura obligatoria en la materia de literatura novohispana en el Colegio de México el próximo semestre. Así que muchísimas gracias, porque es el libro que hacía falta, pues, ¿sí? Y precisamente en este tenor de la cuestión de la divulgación, creo que eso es lo que es más importante de este libro, reconocer. Otro aspecto que voy a tocar, que es la escritura de Jorge, es una cosa bellísima. De hecho, creo que comenzaré por ahí y ya luego comentaré otras cosas que aprendí del libro. ¿Cuál es esta aplicación que usas que luego dices que tomas tus decisiones? Ah, qué pena. No, es que casi toda mi vida la decido con una ruleta que tengo. Bueno, yo... O sea, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Ajá. Yo desde hace mucho tiempo usaba The Magic 8 Ball, ¿no? Para hacerle preguntas, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, eso. Bueno, así leo los libros yo. Entonces, abro y así pongo el dedo y ya empiezo a leer. Este es el primer párrafo de tu libro que leí que me pareció bellísimo. En Madrid hay una estatua de Sor Juana. Sedente, casi hierática, detiene por un instante la escritura y levanta la cabeza para mirar con sus ojos de bronce a los cientos de turistas que se encaminan al cercano templo de Devot, regalo de Egipto, patria intelectual de la Jerónima, desde donde pueden tomarse fotografías espectaculares del atardecer. Algunos turistas le devuelven la mirada y se detienen a leer la inscripción en la base de la estatua. A la insigne mística sikh y poetisa mexicana. Otros incluso traen a colación en su respectiva lengua algún lugar común en torno a la décima musa, la primera feminista, el affair con la virreina, etc. No creo que ningún otro poeta nacido en México goce de una celebridad tan viva y perdurable en el viejo mundo. Cierro cita, bellísimo, bellísima prosa de parte de Jorge. Todo el libro es así que sí, hay que aprovechar y hay que disfrutar la lectura. Y por lo mismo es un excelente libro para acercarse a Sor Juana, para quienes aún incluso nunca la hayan leído. Llama la atención precisamente desde aquí, uno querrá ir a leer a Sor Juana, ¿sí? Para mí, mi acercamiento a Sor Juana ha sido, confieso, más que nada a través de los poetas que estudio del 18.
Yo diría, y este es otro punto que para mí es muy importante hacer acerca de tu libro, es que esto contextualiza la poesía del siglo XVIII mexicana, ¿no? O sea, sin esto, a lo mejor no teníamos tan claro cómo era ese panorama de la poesía, por lo menos en la primera mitad, ¿sí? Del siglo XVIII, en cuanto a la poesía de estos personajes como Fray Juan de Antonio de Goya Tramposo y también Pedro Muñoz de Castro, que voy a mencionar también en un momento. Y también estoy completamente de acuerdo con Daniel en la cuestión de como que estás siguiendo los pasos, Jorge, de cierta forma, de Alatorre en tu investigación sobre Sor Juana. Y eso me parece algo muy importante mencionar, y que este libro parta de tus propias lecturas también de Antonio Alatorre. Entonces eso también creo que hay una clara tradición en cuanto al estudio en ese sentido. Lo que aprendí yo es también de dónde tanto amor por la figura de Sor Juana, pero no por su biografía, ¿sí? Siento yo que un punto muy importante que haces en este texto es sobre la fascinación que tienen los lectores con lo que es el final de su vida, ¿no? Y creo que haces un excelente punto ahí. Y lo voy a leer porque me parece pertinente precisamente para la generación de estudiantes que está aquí con nosotros, ¿no? Escribes: todos hemos escuchado pues que algo ocurrió en los años finales de Sor Juana, algo importante. Lo que me parece que no se sabe o no se trae a colación con tanta frecuencia es el hecho de que prácticamente toda la información con la que contamos al respecto de la conversión final de Sor Juana proviene justamente de los paratextos de la fama y obras póstumas. Por fortuna, este no es un ensayo sobre los años finales de Sor Juana, y digo por fortuna porque personalmente confío en que el ahora joven sorjuanismo del siglo XXI deje de centrarse paulatinamente en esos últimos y misteriosos 3 años, sobre todo los que poseemos además tan poca documentación, y encamine sus esfuerzos e investigaciones al estudio del resto de la vida de la poeta, mucho más luminoso, y a lo que verdaderamente importa, su obra. Sin embargo, creo que ningún estudio de la fama puede evitar hacer un comentario, aunque sea somero, sobre este peliagudo asunto de la santidad última de Sor Juana. Cierro cita. Aquí creo que es importante reconocer que sí, quizás, y tú también lo mencionas, ¿no? O sea, Sor Juana ella misma no dice nada sobre esta etapa o esta desilusión final, etcétera, etcétera. Y los críticos, sobre todo de ciertas generaciones pasadas, han siempre, con mucha polémica y con mucho morbo, podríamos decir, ¿no? Como tratado de especular sobre cuál fue la razón, cuando tenemos mucha documentación por parte de la propia Sor Juana y otros de el resto de su vida y sobre todo de su obra, que es lo que sería en cuanto a buscar rescatar a Sor Juana. Si el rescate del siglo XX no fue suficiente, pues seguir rescatando a Sor Juana. Es su obra lo que necesitamos atender, ¿no? Y precisamente creo que es muy importante el asunto, todo el capítulo que le dedicas a la fama y obra póstumas son fascinantes precisamente por cómo moldearon una cierta imagen de Sor Juana, ¿no? Que terminó siendo una imagen que se vendería, que se propagaría posteriormente, ¿no? Y eso también me parece un punto importante en comentar. La verdad es que el rigor
Jorge, con el que examinas las diferentes ediciones. Me parece absolutamente, o sea, sé que es fruto de una mente obsesiva, lo siento, pero es verdad, y siempre también se lo he dicho a algunos de mis alumnos que están aquí ahora, que la obsesión, o sea, los que tenemos un carácter medianamente o muy obsesivo, por así decirlo, nos salen bien este tipo de cosas, este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, eso es precisamente algo que yo reconozco por el rigor de la obsesión y de estos mapas con los que construyes precisamente estas cronologías textuales de las publicaciones de Sor Juana, ¿no? Justo he dicho también, uno de los otros aspectos es también en mis clases, por ejemplo, y también en una antología que está en proceso, hemos decidido que, bueno, yo diría que para mí fue útil también esta cuestión que pones de los villancicos, el tratamiento de los villancicos en el libro de Jorge, ¿sí? Porque siento yo que para los alumnos acercarse a Sor Juana, una vía para acercarse a Sor Juana, además de la respuesta a Sor Filotea, son los villancicos, ¿no? Y es algo que sí se ha estudiado, no al nivel que quizás pudiera llegar el estudio de los villancicos de Sor Juana, pero tú pones algunos casos problemáticos, cuestiones algunas atribuidas, y etcétera, ¿no? Y también ahí diría yo que tu tratamiento del tema de los villancicos ojalá haga que los chicos terminen acercándose también a estos juegos de villancicos tan fascinantes que yo también, por ejemplo, en las clases de Nueva Hispana en el Colmex, luego los alumnos me han dicho, pero ¿por qué todo es religioso? Y es como, pues porque la Nueva España es todo religioso, ¿no? Pero ¿cómo explicar eso? Pero con algo tan divertido como es un villancico, la verdad. O sea, y sobre todo los de Sor Juana. Yo pienso que es un acercamiento para los estudiantes y qué bueno que le des gracias, Jorge, por darle este tratamiento en tu libro a la cuestión de los villancicos, que es una de las formas, uno de los, varios de los textos de Sor Juana a los que merece mucho la pena acercarse para los alumnos, para conocer el lado más divertido de lo religioso de la Nueva España, es precisamente a través de estas joyas de los villancicos de Sor Juana. Y solo para cerrar, pues sí quisiera mencionar a otro fan de Sor Juana, que es justo uno de los amigos de Fray Juan Antonio de Segura Troncoso, que es Pedro Muñoz de Castro. Pedro Muñoz de Castro, precisamente hablando de la torre y de esta tradición, ¿no? Yo ahora voy a citar algo de Sor Juana a través de los siglos de Antonio Alatorre, pero este es uno de los poetas que del grupo de Segura Troncoso, porque eran todos amigos y todos se juntaban para escribir poesía juntos, era una cosa muy bonita, como tenemos hoy en día también círculos para escribir poesía, ensayo, lo que sea, ¿no? Entonces, eso pienso yo que esa tradición de juntarse los amigos a escribir es algo que podemos ver ya en la época de Sor Juana, es algo que hacían estos amigos de Segura Troncoso y se juntaban y escribían. Y en este caso, Pedro Muñoz de Castro escribió 3 composiciones a la muerte de Sor Juana, ¿no? Que recopila Antonio Alatorre precisamente en Sor Juana a través de los siglos, ¿no? No voy a leer los versos completos, pero es una cosa muy curiosa que hace Muñoz, porque escribe un soneto, luego un epigrama en latín y después hace el desglose, lo que él llama traducción de ese epigrama en latín, ¿no? Nada más que si
comparan, y no lo vamos a hacer aquí porque esto no es una clase de latín, pero sí, tristemente, no, para mí no. Si comparamos la traducción, o sea, la glosa que hace Muñoz de Castro, su propio epigrama en latín, nos damos cuenta de que cambia las palabras en lo que es la traducción, ¿no? Entonces, solo voy a leer esa parte de la traducción de 2 versos en latín que no voy a leer para que no suenen muy mal. Y esta es la traducción de Muñoz de Castro de 2 versos de su epigrama latino. Muere Inés y con ella, oh dolor, yace el universo inanimado, porque solo en ella parece que vivía todo lo racional que hay en el hombre. Creo que estos versos, sí, sí, también me quedé yo. Bueno, quisiera darte de nuevo las gracias, Jorge, por este bellísimo libro que me va a servir como docente, que me ha servido para enriquecer mi alma, y que nos va a servir mucho para seguir leyendo a Sor Juana. Así que muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Jessica Locke. Al final les digo, haré un breve comentario de lo que han dicho, pero ahora le cedo la palabra al doctor David Galicia, por favor. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias por invitarme, Jorge. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Quiero empezar esta presentación con una nota personal. Jorge y yo nos conocimos en un ya lejano 2007, cuando todavía se hacía fila para entregar los documentos de inscripción a la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. ¿Se hace? Seguimos en la prehistoria, entonces. Nos volvimos a encontrar en el tercer semestre cuando coincidimos en las clases de algunos profesores ya míticos, como los fallecidos Aurelio González o Dolores Bravo, de los que creo que todos en esta mesa fuimos alumnos. Todavía me acuerdo que Anayeli era la única a la que no le temblaba la voz cuando Aurelio la señalaba con el dedo. Sí, ¿por qué? En las páginas finales de la invención de Sor Juana, Jorge recuerda la primera clase de esta maravillosa maestra. Yo estaba allí también ese día en que Dolores, además de hablar sobre Sor Juana, soltó varios chascarrillos acerca del abarrotado salón al compararlo con el metro. Compartí con Jorge la asignatura en que cada miércoles, bajo la inteligente batuta de Ana Castaño en el 7º piso de la Torre de Humanidades, leímos la obra completa de Sor Juana. Año y medio nos tomó llevar esa hazaña. Las nuestras fueron las últimas tesis doctorales que Dolores Bravo dirigió y me consta lo orgullosa que estaba de ambas. Incluso llegamos a escribir en 2018 un artículo conjunto sobre ese interesante y muy poco escrupuloso impresor de Sor Juana, que fue José Llopis. Lo que voy a decir puede sonar en extremo cursi o escrito por la IA, pero no encuentro otra forma de decirlo. No solo somos amigos, no solo somos colegas, somos amigos, y esa estructura ya nos la arruinó para siempre ChatGPT. Y si yo fuera católico, Jorge sería el padrino de mi primogénito. Entre las muchas anécdotas que podría contar, destaca cuando me salvó de ser arrollado por el Metrobús, durante nuestra aventura para hacernos con un ejemplar recién salido del horno de la edición de Antonio Latorre de la lírica personal de Sor Juana, que después autografiaría el maestro gracias a la generosidad de Ana Castaño. En esa ocasión, cuando intentábamos salir, una multitud me arrastró de regreso al vagón y quedé entre este y el andén, de modo que Jorge perdió su paraguas de Liverpool al intentar rescatarme. Digo intentar porque al final no salvó la gente. Leer la invención de Sor Juana y apreciar cómo se convierte en un bestseller lo considero como un capítulo más de nuestra larga lista.
En los menos de 3 meses que han pasado desde que saliese a la venta, he visto cómo se agota en librerías. Las salas llenas en las presentaciones, las filas kilométricas para obtener un ejemplar autografiado, las numerosas historias de Instagram. Todo esto resulta sumamente sorprendente en un género editorial que no suele recibir la menor atención en el mercado. El libro filológico, que por supuesto tenemos que agradecerle a Nayeli que exista. En ese sentido, Jorge ha logrado algo verdaderamente extraordinario, hacer que la anecdótica y la historia del libro sean mainstream. Y es que incluso en lugares dedicados a los estudios literarios como en el que nos encontramos hoy, no suele haber demasiado entusiasmo por la crítica textual. Si ahora empezase a usar latinajos como Loci Critici, Stemma Codicum o Lectio Facilio, probablemente la mitad de ustedes empezaría a bostezar y la otra mitad se empezaría a preguntar qué demonios está haciendo aquí. Y sin embargo, son términos que aparecen naturalmente en las páginas del libro que Jorge ha escrito acerca de la transmisión textual de la obra de Sor Juana. Como mencionaba anteriormente, no solo la anecdótica protagoniza este trabajo, sino que la historia del libro es otro de sus hilos conductores. Aunque se trata de un estudio sobre la obra de Sor Juana, en realidad la mayor parte se dedica a los intermediarios olvidados, como llamó Robert Darnton a aquellos que ponen los textos en papel y los difunden, pues, pese a su importancia, no suelen ser recordados en las historias literarias, en las que el autor o autora es el protagonista absoluto. A pesar de que desde Roland Barthes hemos matado al autor, todavía hoy los estudios literarios funcionan como una especie de Ouija. Seguimos esperando que sea este quien nos revele desde el más allá el significado de lo que escribimos. En contraste, la invención de Sor Juana nos enfrenta ante una verdad incómoda. El contexto es el que crea el texto y en muchos sentidos también al autor. De este modo, la invención de Sor Juana se ocupa de una parte fundamental de la biografía de la décima musa, pero que, a diferencia de la Ouija literaria, consigue reconstruir para nosotros toda una época. De una forma muy cercana al método de la microhistoria, vemos desfilar con notable detalle a personajes cuya existencia ha quedado relegada a los archivos: virreyes y aristócratas, impresores y comerciantes convertidos en caballeros de Santiago, intelectuales polímatas y futuros arzobispos. El libro de Jorge nos muestra que todos ellos ocupan un lugar destacado en cómo nos imaginamos a Sor Juana y en la configuración de su obra. Desde los archivos, Jorge logra no solo que escuchemos con nuestros ojos a los muertos, sino que nos los imaginemos como los personajes terrenales que fueron. Pienso ahora en Francisco de las Heras, el secretario de los condes de Paredes, a quien incorrectamente el gran maestro Alatorre había asignado el papel de editor del primer volumen de obras reunidas de Sor Juana, La Inundación Castalia, como impecablemente demuestra Jorge, el cual fue expulsado por peleonero de la Nueva España y despedido a la mitad de la noche por el virrey, quien lo obligó a partir de madrugada hacia Veracruz. Más afortunados fueron otros personajes como Juan Camacho Gaina, que también estuvo al servicio de los condes de Paredes, pero que debió ser mucho más templado que su colega de las Heras, pues además de caballero de Santiago y regidor del puerto de Santa María de Cádiz, llegó alcalde de San Luis Potosí y con la fortuna que labró en el Nuevo Mundo, financió un espléndido altar barroco en Santa María, así como la espléndida y no menos barroca edición de La Inundación Castalia. Otro tanto se puede decir del editor del segundo volumen, Juan de Orue y Arbiete, cuya vida ha sido reconstruida por Jorge a partir del expediente en que solicitó la Roja Cruz de la Orden de Santiago. Juan de Orue era un comerciante que, a través de la llamada carrera de Indias, se enriqueció de tal manera que pudo aspirar a pertenecer a la orden más prestigiosa y rica de la monarquía hispánica. Este caballero, que tenía una segunda familia en la Nueva España, como todos los varones, debió conocer a Sor Juana en sus viajes y aprovechó su relación con la décima musa para legitimarse a sí misma a través de la poesía. Resulta que Juan de Orue era hijo ilegítimo y mercader, dos cualidades que debían excluirlo automáticamente de la Orden de Santiago. Sin embargo, el segundo volumen, el texto más lujoso de Sor Juana de cuantos se han impreso, porque no me dejará mentir,
No solo por su hermoso decorado, sino porque tiene estas grandes obras que son El primer sueño, El divino Narciso o Los empeños de la casa, sirvió como una muestra de estatus de su patrocinador. La excelsa poesía de Sor Juana certificaba la noble sangre de Oruro. Para ilustrar este caso, Jorge, con su erudición habitual, ha sabido trazar un paralelo con otro de los genios del barroco español. En 1659 se le había concedido a Diego Velázquez una cruz de Santiago, pese a que no podía aspirar a ella debido a que se ganaba el pan con sus manos de pintor. Velázquez celebró su triunfo sobre el sistema retratándose en las Meninas con la cruz de Santiago en el pecho. De esta manera, Jorge escribe: el segundo volumen fue el lienzo en el que Orue, tal como Velázquez sobre las Meninas, haría brotar la flor sangrienta de Santiago, con una de esas metáforas que te admiraba hace unos momentos, Jessica. Sin embargo, no quisiera que creyeran que la invención de Sor Juana es un desfile de biografías. Se trata de un hábil tejido que nos enseña cómo fue que se difundió la obra de Sor Juana, en el que, como en el tapete de Aracne, hombres mortales forjan una obra superior a la de los dioses. Hábilmente, Jorge nos cuenta esta historia como un narrador minucioso que sabe construir un cautivador relato acerca de los aspectos textuales y materiales de los escritos sorjuaninos. Un ejemplo de ello nos lo podemos encontrar en cómo Jorge descifra la manera en que debió ser el cartapacio que se convertiría en la inundación castaña. A partir de un minucioso análisis de la estructura del libro, Jorge se da cuenta de que la primera mitad está conformada de textos inéditos, que debieron circular manuscritos, mientras que la segunda contiene obras ya impresas en la Nueva España bajo el formato de suelta. El volumen concluye con 3 composiciones también inéditas que debieron enviarse desde Nueva España después de la partida de la condesa de Paredes. Y de todo esto me acuerdo muy bien, porque Jorge me lo contó antes de que lo terminara de escribir en un largo audio de WhatsApp. Como el Augusto Pan de Poe, Jorge consigue reconstruir con minuciosidad las características de un hecho que no presenció. A su vez, Jorge nos desvela un aspecto desconocido de Sor Juana, el de editor. Con cuidado filológico expone la manera en que la 10ª musa colaboró con Juan de Orue para armar el segundo volumen con una cuidada estructura que mostrará su faceta como escritora tanto de asuntos sacros como de profanos. A través de un detenido análisis de los textos que ya corrían impresos en la Nueva España y que pasaban a formar parte del segundo volumen, Jorge demuestra que varios de sus cambios correspondieron a la voluntad de Sor Juana por mejorarlos. De esta manera se detiene la historia de la Carta Atenagórica, publicada por el obispo de Puebla, travestido literariamente como Sor Filotea de la Cruz, para demostrar que el texto del segundo volumen fue escrupulosamente cuidado por Sor Juana, mientras que el que imprimió Fernández de Santa Cruz sin su permiso, en cambio, la hizo llorar. Palabras textuales de Jorge. Sí. Y de Sor Juana. Pero la invención de Sor Juana no solo trata acerca de impresores mañosos o de cómo se estructura un libro. Jorge no le tiene miedo a retar a su lector con minucias anecdóticas. Así, se detiene en explicar cómo erróneamente se ha llamado el mexicano al hijo de los condes de Paredes debido a la corrección de una errata temprana, que sustituye un error métrico por algo que nunca escribió Sor Juana. O sea, tenemos un nivel donde Sor Juana escribió lo máximo, luego un impresor bastante malo escribió lo mexicano y otro impresor más inteligente dijo como, ay no, esto es hipermétrico y debe ser el mexicano. Esa es la historia de las erratas. También demuestra que la poeta llama al aparato digestivo con el neologismo centrífica oficina, puesto que la variante científica oficina que imprimió Méndez Plancarte en las obras completas procede de una edición que solo aporta errores, sin presentar ninguna corrección inteligente y por lo tanto no merece el menor crédito. Pese a que todavía esta evidente lectio facilior es defendida por algunos sorjuanistas despistados. Finalmente, el saber anecdótico de Jorge confluye en los árboles genealógicos de los impresos antiguos de Sor Juana, conocidos por la crítica textual como Sistema Código.
una labor realizada a partir de la detallada y a veces ingrata comparación de las variantes que conservan decenas de ejemplares y miles de páginas. La invención de Sor Juana no solo está realizada a partir de una práctica concienzuda del arte de la anecdótica, sino que también teoriza muy bellamente acerca de esto. En un párrafo, Jorge plantea una comparación sumamente reveladora acerca de la labor de la edición crítica, que en mi ejemplar lleva un corazón como anotación al margen, como podrá certificar el doctor Daniel Gutiérrez. Y escribe Jorge: entre los japoneses existe una técnica llamada kintsugi, que consiste en unir los fragmentos de algún objeto de cerámica roto con una resina de oro. A veces, la labor del editor crítico consiste también en reparar versos que se han roto. Al volver a unir los fragmentos, el editor pone en evidencia la sinuosidad de sus fracturas y nos permite entrever, a través de ella, las historias de esos versos rotos y la de las manos que los dejaron caer. Así, un verso fragmentado que recobra su entereza puede adquirir un esplendor inusitado, como la cerámica de venas doradas del kintsugi. Esta comparación resulta sumamente hermosa y quisiera finalizar con otra con la que espero que nuestro autor esté de acuerdo. Para los que no lo saben, probablemente solo haya una cosa que apasione tanto a Jorge como la obra de Sor Juana: los dinosaurios. Los textos sobre los que trabaja la anecdótica pueden considerarse similares a los fósiles, huesos petrificados de un ser que alguna vez tuvo vida, y a partir de los cuales el paleontólogo trata de reconstruir no solo un ejemplar, sino una especie e incluso todo un ecosistema. Al igual que los dinosaurios, la obra de Sor Juana es un ser vivo que se ha conservado en las inertes páginas que hoy custodian los archivos y constituye el testimonio de un mundo perdido para siempre. En la invención de Sor Juana, Jorge se ha convertido en el paleontólogo de la 10ª musa. Muchas gracias. Muchas gracias, David Galicia, a quien también conozco desde hace muchos años. Ahora le cedo la palabra a Jorge Rodrigo Limón Bonilla. Muchas gracias, Nayeli. No lo necesitas. Generalmente siempre que leía ponencias aquí me llevaban hasta allá. Bienvenidos, alumnos. Escribí este especial para ustedes, pero muchos colegas y uno que otro que no reconozco, no psicolado. Una aclaración: yo también soy invitado, yo no soy huésped, yo no soy aquí activo en la facultad, pero soy muy amigo del doctor Reina, entonces les preparé estas líneas. Quisiera empezar hablando de esta presentación del libro, y hago un énfasis en la palabra esta, porque nos encontramos en la facultad y eso me da permiso de decir ciertas cosas en cierto tono. Si el público fuera otro y no ustedes, me bastaría decir: este libro es una maravilla, cómprenlo. Y ya. No obstante, aquí siento la necesidad de decir algo más de lo evidente, algo quizá como explicar por qué es un estupendo ensayo y por qué deberían leerlo, aunque no lo compren, que también es válido. Supongo que muchos de los aquí presentes, yo por delante, han tenido la fortuna y el lujo de tener a Jorge como profesor. Nadie podría desmentirme si digo que lo da todo en y fuera de los salones. Es un gran investigador porque es un gran profesor, situación muy poco común en estos días. Este libro es, sí, el fruto de, lo cito él mismo, los últimos 10 años de vida, quizá un poco más, fin de cita, que se ha dedicado a buscar, rastrear, reordenar, clasificar, etc. Pero también es el espejo de una labor docente joven, pero robusta, breve, pero fecunda. Él es el primero en agradecerle a ustedes. Cito: a todos y cada uno de mis estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque al enseñarles he aprendido esto que sé sobre la 10ª musa. Fin de cita. Sin las clases, sin el contacto con ustedes, principalmente, sería otra la naturaleza de este libro. Sería quizá un acartonado catálogo bibliográfico mal comentado o algo por el estilo. Por suerte no lo es. Es lúcido y me atrevo a calificarlo de seminal, adjetivo con el que Ana Castaño describe aquel legendario artículo de Antonio de la Torre sobre la fábula del Cristo y la Magdalena de Miguel de Barrios. Pues de él,
o sea, también del texto de Alatorre, hay mucho que aprender en cómo abordar, por ejemplo, la literatura antigua sin tropezar con el pequeño y muy molesto cálculo de la pedantería. Antes de pasar al par de ejemplos que me parecen magistrales lecciones de esta invención de Sor Juana, quisiera citar un hallazgo del mismo Jorge, que muy agustinianamente, Olelegue, cuenta en su capítulo de los villancicos en las sueltas americanas, cuando refiere que en un juego de estos, el de Puebla de 1689, aparece, a mano de Francisco González de Cosío, la siguiente dedicatoria. A mi muy apreciable amigo el señor don Salvador Ugarte, en cuyas manos, mejor que en otras, se encontrarán estos opúsculos de Sor Juana Inés, que tengo el gusto de obsequiarle en testimonio de la estimación singular. México, agosto de 1948, fin de cita. Para ustedes, estudiantes, del mismo modo que la dedicatoria estudiantes de letras y de humanidades, es principalmente este libro. De él pueden aprender mucho, ya sea desde la admiración, como en mi caso, o desde la crítica, anotando y dialogando con él, apuntando lo que le falta y en qué podría mejorar, etc. La primera lección. Más de una ocasión, en la confianza y simpleza que permite la amistad, Jorge y yo nos preguntamos una y otra vez a qué lugar y a qué fecha viajaríamos si tuviésemos una máquina del tiempo. Coincidimos en muchas de ellas, evidentemente. Por ejemplo, nos gustaría estar presentes el 29 de mayo de 1913 en París para el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky. Con el ballet de Diaghilev, la coreografía de Nijinsky, la decoración y vestuario de Roerich y la dirección de Pierre Monteux. Nos gustaría ser parte de aquel tumultuoso hito. Desde luego que no es la primera para él. Ese puesto lo ocupa el 30 de noviembre de 1680 en la muy noble, insigne, muy leal e imperial Ciudad de México, para presenciar la fiesta, lo que debe haber sido el recibimiento de los virreyes por parte de los arcos triunfales de Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué características hacen que este capítulo, la virreina, Neptuno y el cometa, sea tan especial, tan fluido? Desde luego tiene que ver el indiscutible rigor histórico y documental. Ahí está Toribio Medina, su imprenta en México, el robo de libros, el préstamo de libros. Ahí está otro hallazgo de Jorge en un ejemplar del Neptuno, con correcciones autógrafas de la mismísima Sor Juana, así como el otro Pegaso de Sigüenza. Yo cometo el error de hablarles porque leí el libro, como dice Daniel, tiene muchas imágenes, échenle un ojito, es una joya en ese sentido. ¿Qué más hay? Hay una actualización del modo tradicional de hacer historia, bueno, más bien de relatarla, mediante tal o cual género o estilo literario. En este caso, para este capítulo, yo diría que es la crónica. La crónica moderna, Daniel dijo que era la relación de fiestas, pero funciona como símil. Estoy seguro de que de todo el libro, este capítulo será para muchos la parte más memorable. Toda esta crónica está cifrado. El postrero y triste Carlos II, la travesía de los condes de Paredes, una sucinta pero generosa explicación de qué es un emblema y su función en la tradición de los arcos triunfales, la reticencia por parte de la Jerónima para realizar la tarea encomendada, así como la estratégica pericia de otorgar un espacio en él a la virreina con fin de granjear sus favores. El gran acierto de este capítulo, aunque en realidad desde todo el libro, es llevar a buen puerto, de manera diáfana, el ejercicio imaginativo. Esto vale tanto como la minucia filológica, la cual también hay que atender al momento de lectura, para la que estas líneas no están consagradas. Basar un ejemplo para descubrir a grandes rasgos el procedimiento de escritura. Va de la página 78 al 88. Incluye 2 fechas nada más, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1680. El día más importante en la vida de Sor Juana, como dice Jorge. Una declaración durísima en el sentido, diré, extrafilológico, porque es condensado de su experiencia como investigador y como lector. Yo pienso, creo, siento, eso, ahí está Jorge. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos un texto académico donde el autor nos anima a decir, yo pienso, creo, siento, y solo nos da el fichero bibliográfico y uno tiene que concluir algo, ¿no? Después de haber prevenido al lector que ese día va a ser el más importante en la vida de Sor Juana, no hay vuelta atrás. El procedimiento de cronista ha alcanzado toda la atención. El recorrido ya no es solo temporal ni textual, sino geográfico. Chapultepec, Santo Domingo,
donde está el arco de Sigüenza, hasta llegar a la Catedral Metropolitana. Ahora bien, la mención a Sigüenza y Góngora, aunque obligada, podría ser mucho menos detallada. Desde luego no lo es, porque en ese pequeño desvío, o más bien en esa estancia previa a llegar al Neptuno alegórico, nos regala, después de muchos siglos, la primera edición moderna basada en el impreso original del panegírico del soneto que Sor Juana dedicara a don Carlos en 1680, que empieza Dulce Canoro Cisne Mexicano, con su restituido epígrafe, la Madre Juana Inés de la Cruz, por muestra de lo que estima el autor. Dice el doctor Reina: el público, pues, va siguiendo en su ejemplar del panegírico los versos que se recitan desde lo alto del arco triunfal. Fin de cita. Con estas palabras, y sin darnos cuenta, ha saltado grácilmente una vez más del rigor filológico al deleite del buen historiador. Los espectadores y el poema no son figuras lejanas. Nosotros estamos en plena celebración con ellos, a los pies del arco, viendo llegar a los flamantes virreyes. ¿Qué sigue? ¿Cómo acabar la relatoría de manera óptima? Pues reconstruyendo lo que pudo haber ocurrido el día después de la fiesta, dando rienda suelta a la imaginación, a la inteligencia, dibujando una muy fidedigna escena del día 1 de diciembre. Imagino, no yo, Jorge, a María Luisa pedir un coche para dirigirse al convento de San Jerónimo. Quiere conocer de inmediato a la monja que la ha comparado con la diosa de los mares en el arco triunfal de la catedral. No la decepciona el primer encuentro, y a partir de entonces la simpatía entre ambas mujeres crece como la espuma. María Luisa se convertirá en la principal cómplice de la trayectoria intelectual y de la carrera literaria de Sor Juana. La segunda lección es mucho más breve y es un contraejemplo del caso del Neptuno. Se trata del tan mal mirado y relegado Epinicio del Conde de Galvez. He de confesar que habré leído yo este poema unas 3 veces en la carrera, entre lectura de clase y por el gusto propio. Y la verdad no me parece a mí tan atractivo. No me parecía tal vez. Ahora, varios años después, bueno, mira, tras leer lo expuesto sobre él en la invención de Sor Juana, me dan ganas de leerlo de nuevo, con nuevos bríos guiados por Jorge. En solo 10 páginas, otras 10, se ha logrado, a mi parecer, revertir mucho del abandono y perjurio que se tenía este poema. Otra vez, ¿por dónde empezar? Primero por el título. Es muy interesante que sea Aquiles u Homero. Si no hubiera leído ya el libro y no conociera mínimamente la obra de Sor Juana, sin duda hubiera ido directo después de ver el índice. Es muy apetitoso, la mera verdad. Desde luego, casi al final de este se aclara el porqué, la disputa entre uno y otro, spoiler de capítulo y de poema, y ya desde aquí hay una estrategia para enganchar al lector. Segundo, la atención al detalle, que es todo el libro, siempre atención, y la paciencia con la que se explica el génesis, el contexto del poema, el nuevo virrey, Gaspar de la Serra Sandoval, cuyo gobierno coincidió con una serie de cambios importantes tanto en la península como en el resto de Europa, la armada de Barlovento, desde luego, impidiendo el ataque de piratas franceses, los epinicios gratulatorios, el trofeo de la justicia española, con sus respectivas documentaciones respecto a la historia de formación y composición. Y la consideración final, que me parece una maravilla, cito a Jorge: es curioso, Sigüenza publicó junto a ella su primer poema en 1668 y dio simultáneamente un arco triunfal para recibir a los virreyes en 1680 y pronunció la oración fúnebre a su muerte en 1695. Los unió, pues, a lo largo de toda la vida una buena amistad, aunque por lo visto no tan buena como para que Sor Juana quisiera ligar perpetuamente su nombre a través de la publicación de los 3 volúmenes publicados en Europa, al de su sabio y erudito compatriota. Fin de cita. Tercero y último de este, ya casi acabé, ¿no? Ignoro si existe alguna explicación del epinicio detallada. De no ser así, creo que esta es la única bien lograda, hecha con amor y erudición con la que Jorge propone. No veo disparatado que este capítulo se pueda volver en algún momento la mejor guía de lectura. Aquí está la explicación al título que les decía antes, explicación que es en muchos niveles un diálogo directo con la tradición de Jorge y con las consideraciones propias. Cito: el epinicio de Sor Juana es una épica en la que la disputa entre Aquiles y Homero se resuelve definitivamente a favor del segundo. Importa más que hacer la historia, quién y sobre todo cómo la cuenta. Jorge no lo dice, es muy modesto, no importa tanto Sor Juana, sino que se cuente bien su historia. Digo, es un poco...
Bueno, y ya voy a concluir, ¿no? ¿Qué puedo concluir de qué les puedo decir a ustedes? Sin ningún orden, que la investigación evidentemente es un lugar arduo, ¿no? Pero no se transita solo necesariamente. Inter omnes omnis quimus, decía nuestro querido Alfonso Reyes, paisano de Jorge. Consideren tener buenas amistades, de menos en la misma sintonía que ustedes. Platiquen sus planes, sobre sus dudas, sobre sus líneas de investigación, que sepa que se dedican y cuáles son sus obsesiones. Por ejemplo, este párrafo ya me lo arruinó Jorge. Cuenta mi querido Jorge que un día, estando a una cuadra del claustro de Sor Juana, en una cafetería, un amigo, sabiendo su amor por la monja, le mostró un billete de 200 pesos, donde aparecen los primeros versos del Primero Sueño. Eso no lo sabía Jorge, ya después de estar empezando el doctorado. Sorprendido, Jorge, por el hallazgo, y gracias a su conocimiento preciso de las ediciones antiguas, determinó que se trataba de la edición más chafa de todas, la de Llopis. Cuenta Jorge también que después de esta explicación, su compañero le sugirió que debería escribir un librín acerca de ediciones. De ahí nació la tesis y después este libro que estamos presentando. He de ser honesto y yo les iba a decir que me rehúso a creer esta historia, pero bueno, yo soy el de la historia, ¿no? El punto es que muchas veces cuando comentan con sus compañeros, la compañera, el amigo, tiene el peso justo de las palabras y le dice, anímate, o sea, no pierdas el miedo, ¿no? Más bien, pierde el miedo. Tampoco lo pierdan, ¿no? Porque luego pierden el miedo y hay cada cosa. Segundo, que la inteligencia de ustedes no tiene por qué verse comprometida en aras de una supuesta erudición. Me explico, la moda mediana de hacer academia hoy se basan en redactar trabajos que son obvios y francamente aburridos. Perdón que lo diga yo, un outsider, un forastero del mundo de la academia, pero parecería mal de nuestro tiempo que se intenta saber todo de una cosa pagando el altísimo precio de desconocerlo todo. Este vacío se llena generalmente con datos que abruman al lector. Si no me entiende, he de parecer muy inteligente. Un grano salis, desde luego, ni se puede saber todo, ni se puede pretender ser ajonjolí de todos los moles. Si algo les gusta, háganlo, estúdienlo. El ejemplo que hoy tenemos es un buen modelo, no solo porque es un libro publicado en un importante editorial, sino porque es la constancia del amor y la inteligencia hacia un tema. Porque enseña mucho, rechaza el hermetismo de la oscuridad. Si dijese que es un libro deslumbrante, mentiría. A mí me parece más bien transparente y balanceado. No hay parte escrita con la finalidad de hacerse notar. No existe en Jorge tal figura como un sofos, un sabio, antes bien como un filósofo, un amante del conocimiento. Tercero y último, no cierren el diálogo con el pasado. Creo que fue Newton quien popularizó esta frase de ir sobre hombros de gigantes. Hoy día es mucho más importante de lo que parece. Pues nos embebemos mucho en el individualismo, se toma lo pasado por lo incorrecto y la novedad como última palabra. Voy a dar otro ejemplo poco docto, pero que ocurrió. Jorge publica su libro en Facebook, cuando lo tiene en imprenta, y entonces alguien comenta algo cuyo nombre, La Piedad Calla, que decía en resumidas cuentas que solo había habido 3 o 4 autores, hombres por cierto, cuyos trabajos sobre Sor Juana valían la pena. Los y las demás, dejando de lado, nada más por decir a Dorothy Jones o a Sarah Pot Herrera, carecían de importancia real. La maldita audacia e ignorancia. ¿Qué necesidad de asumir tal cosa? Pero bueno, espero que hoy día, que ya el libro está en todos lados y haya leído el ejemplar, esta alma tan llena de dudas haya quedado mucho más tranquila. Ok, bueno, finalmente, ¿no? Sería importante de esta última lección con la historia y con la tradición que ustedes dialoguen, ¿no? Con sus propios, o lo que estén investigando, ¿no? El ejercicio es más sencillo de lo que parece, muchas veces solo implica despegarse de ciertos sesgos que tenemos con ciertos autores. El elefante en el cuarto, que pésima traducción del inglés, también choca. Es Paz, es como, vamos a leer a Sor Juana, pues uno tiene que leer a Paz. Me cae muy gordo Paz, pero lo tengo que conocer, ¿no? Y ¿por qué no? Yo los insto a que sean ustedes los que dialoguen directamente con este libro, pues. No ahorita, bueno, sí ahorita, pero madúrenlo, ¿saben? Pero bueno, yo ya aquí concluyo, porque ¿qué puedo hacer yo en la presentación de amigos si no son halagos? ¿Y qué más puedo decir frente a lo bello
y lo verdadero. Cabalmente creo no equivocarme que este libro cumple el sueño de Enrique Sureña, que esta es la Sor Juana que la generación necesitaba. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo y Jorge Rodrigo Limón. Limón, Gracias a David, a Daniel, a Jessica y a ti, a Jorge, por supuesto. Nada más quiero resaltar algunas ideas que fui anotando, que me quedaron muy fijas, antes de darles la palabra a ustedes para que haya un par de preguntas o comentarios, y al final va a haber una pequeña dinámica en la que vamos a regalar 2 ejemplares, así que no se vayan. Sembrada esa semilla de emoción, quiero celebrar mucho y agradecer mucho la lectura de estos 4 colegas a los que respeto y a los que admiro, y ahora ya después de esta presentación hasta puedo decir que quiero mucho, porque... Antes no. Antes no los quería. Porque pues su lectura realmente nos conmueve. Jorge y yo nos volteábamos a ver con los ojos llorosos, porque hacer un libro es muy difícil, nadar a contracorriente y publicar un libro de esta naturaleza en una editorial comercial es difícil, cuidarlo a través de todos los pasos de la edición también, y es muy reconfortante escuchar este tipo de recepción y encontrar estos ecos en las palabras de ustedes. Daniel hablaba de varios de los, de la estructura del libro como un relato marco que conlleva un aprendizaje, el azúcar dulce dentro de la caña. Me encantó porque es verdad que Jorge y yo quisimos hacer un arco narrativo, un arco dramático de la vida de Sor Juana para mantener al lector, o sea, a ustedes, interesados y activos en la lectura. Y también Daniel resaltaba algunas de las aportaciones originales de esta investigación, como el hallazgo de las correcciones autógrafas en los ejemplares de la biblioteca en Santiago de Chile. Jessica hablaba de que este es el tipo de libro que hacía falta, que es un libro que abre la puerta no solo a la poesía y a la historia de la obra de Sor Juana, sino al contexto de la literatura novohispana, ¿no? Que logra juntar el rigor del análisis, cosa que también mencionó, que cada quien lo mencionó a su manera, pero también David lo dijo, y que de alguna manera revisita la figura de Sor Juana que nos dejaron las obras póstumas, en particular la vida de Calleja, y lo alimenta y lo revisita, ¿no? David también hablaba del movimiento de hacer un estudio filológico como algo mainstream, como algo que se puede platicar y conversar, y yo creo que ahí hay una pequeña victoria de esas que uno antes de dormir dice, bueno, eso estuvo bien. Entre todas esas cosas que han estado mal, esa en particular estuvo bien, que es poder comunicar algo sin saltándose por un instante los prejuicios, ¿no? Uno puede pensar, no, este tipo de investigación solo lo va a entender alguien con una formación académica equivalente a la que tiene el autor, pero no, hay una mediación posible que es la magia de la edición, que puede hacer que cualquier mensaje llegue a un público amplio, ¿no? Y también está el otro prejuicio que es, bueno, en una editorial comercial, en un Gandhi, jamás vamos a encontrar un estudio realmente válido, esos están en filológicas, y no, también ahí podemos hacer una suspensión de esa creencia y empezar a cepillar a contrapelo esas historias. David hablaba de la tradición de la microhistoria también, mencionaste a Robert Darnton, está por supuesto Carlo Ginzburg también detrás de este tipo de trabajo, y hablabas de el símil entre los fósiles y los manuscritos, cosa que es muy importante porque un subtexto de este libro, o uno de sus tíos lejanos, digamos, es un libro que se llama Auge y caída de los dinosaurios, de Steve Bursate, que es un paleontólogo que escribió este libro de divulgación científica, en donde va contando su propia investigación sobre los fósiles de dinosaurios y va narrando cómo se desarrolló la ciencia misma del estudio de esos fósiles. Esa fue una inspiración para Jorge y para mí, para
lograr transformar una investigación de doctorado en un libro de divulgación científica. Y bueno, a lo que dijo Limón lo tenemos más cerca porque acaba de terminar su participación, pero es muy valioso para mí que hayas resaltado y subrayado la importancia de la conversación y de las pequeñas comunidades que se dan, que ocurren en estos espacios, en la universidad, en nuestro día a día cuando estamos estudiando, porque realmente se va construyendo lento. Este tipo de libros es una apuesta contra la prisa, ¿no? Si en 2008 Jorge empezó a notar algunos vacíos en las obras publicadas de Sor Juana y después lo fuimos platicando y se fue haciendo una conversación de cada vez más personas, bueno, eso está detrás de este libro. Entonces, paciencia e insistencia, así como la obsesión, yo creo que son parte de lo que nos ayuda a hacer nuestro trabajo a las personas obsesionadas con la palabra. Y por último, también lo que dijiste, Limón, de yo pienso, yo creo, yo siento, me parece así como idea de tatuaje para el brazo, porque eso no debería estar peleado, no necesariamente está peleado con el rigor de hacer las cosas con cuidado y con detenimiento, ¿no? Uno a veces cree que la objetividad consiste en separarse lo más posible del objeto de estudio y borrar la corporalidad, y muchas veces la precisión es lo contrario, es hacer más presente el cuerpo y la mediación que hay entre lo que te interesa y tú para lograr una precisión más fina. Por último, antes de dejarte hablar, Jorgito, quiero decir que algo que está pues, detrás de esta complicidad de este libro, a Jorge y a mí nos ha divertido mucho el proceso de hacer este libro y de comunicarlo, porque hay muchos espejismos, muchos espejeos entre lo que pasaba con Sor Juana, su época y sus publicaciones, y lo que él y yo hemos tenido que enfrentar para publicar este libro, ¿no? Para hacerlo y publicarlo. Creo que entre las obsesiones que están detrás de la elaboración de este libro en particular, pues tienen que ver esas obsesiones con que Jorge y yo fuimos niños en los años 90. Entonces tenemos una nostalgia pretecnológica que siempre ha guiado nuestras conversaciones y nuestras obsesiones. Una obsesión como con qué pasaba, cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen las cosas ahora. Estamos en la bisagra del internet y de la computación, Jorge y yo, y creo que de alguna manera eso es como una de las piedras fundacionales de este libro. Y nada, te cedo la palabra antes de pasar al público. Bueno, como podrás suponer, después de todas estas maravillosas presentaciones y de la recapitulación de Nayeli, yo tengo muy poco que añadir. En realidad, todo lo que quería decir, lo dije en el libro. Como bien dijo Daniel, son 500 páginas. Entonces dije ya bastante. Solo quiero decir gracias a todas las presentaciones. Creo que ha sido, como dijo Nayeli, muy conmovedor escuchar las palabras de cada uno de ustedes. Y también gracias a Nayeli una vez más por aventarse la labor conmigo de publicar este libro. A mí me gusta mucho porque si nos ponemos a pensar, nosotros dominamos cierto vocabulario técnico de otras disciplinas que están mucho más distantes, o sea, tan distantes de nosotros como lo está la crítica textual o la filología. De pronto sabemos lo que es la materia oscura, sabemos lo que es una supernova, sabemos lo que es un virus, que es un conocimiento muy sofisticado de las ciencias. Y yo me pregunto, ¿por qué no tendríamos que saber también qué es un Loci Critici, qué es un Editio Princeps y qué es un Estema? Yo quería apostar por eso, por la inteligencia y la curiosidad de los lectores. A mí en otras presentaciones me ha sorprendido mucho que de pronto la gente en el público me pregunte cosas por los estemas. Gente que no estudió hispánicas.
De gente que no tiene nada que ver con el mundo de la literatura. Me dices que los estemas, bien padres, no sé qué, que los estemas, ¿no? Qué cosa más fascinante. Y bueno, ya nada más concluyo para oír sus preguntas, diciendo que no me molesta y que al contrario admito completamente la comparación con el paleontólogo. De hecho, hace unos días dije en clase, bueno, primero, es que yo tengo dos preguntas clave para conocer a alguien. O sea, la primera es ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Y la segunda es, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué día preciso de la historia viajarías? Entonces, por eso, pobres de todos, a todos ellos se las he hecho varias veces. Entonces, ahí, esta del dinosaurio me gusta porque hace unos días en clase les preguntaba a los chicos, les decía, ¿por qué el espinosaurio siempre es diferente? Entonces, a ver si sigo trabajando aquí la siguiente semana. Pero ¿por qué el espinosaurio cambia? ¿Por qué en Jurassic Park 3 es uno? ¿Por qué en los nuevos documentales es otro? ¿No? Y la respuesta es porque del espinosaurio solo tenemos muy pocos fósiles y lo que tenemos que hacer es reconstruirlo una y otra vez. Lo cual me llevó a la conclusión siguiente: la literatura novohispana es un espinosaurio, porque en realidad contamos con pedacitos de la literatura novohispana, con vértebras a través de los cuales tenemos que reconstruir el dinosaurio y el fenómeno completo. Eso podría parecer, por un lado, una desgracia, porque pues nos orilla a lamentarnos de haber perdido esa riqueza en la bruma de los siglos, pero por otro lado es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad de mantener viva y en constante movimiento esa poesía, esa literatura, la de Sor Juana incluida. Como yo siempre digo, no hay nada más vivo, más vigente, más actual que la literatura novohispana, en tanto que nos obliga a inventarla todos los días. Todos los días, creo que Sor Juana es la muestra perfecta de ello, que de hecho yo pensaba, digo, ya se me ocurrió mucho después, que más que la invención de Sor Juana tenemos que hablar de las invenciones de Sor Juana. La Sor Juana está siempre mutando, inventándose, y bueno, yo espero que estas páginas que escribí sirvan para seguir alimentando esa invención, la discusión, la crítica, que eso me encanta. Yo quiero, lo que a mí más me entusiasma es escuchar las críticas del libro, ¿no? Eso a mí me entusiasma mucho, y bueno, muchísimas gracias a todos una vez más, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas antes de cerrar con la dinámica de regalar los libros, así que por favor, ¿quién? ¿Tú? ¿No? Ok, atrás y aquí adelante. Tú, compañera de blanco. Frida. Bueno, felicidades a todos por sus bellas presentaciones, la verdad está muy bonito. Les quedó muy bien sus discursos. Felicidades. Felicidades también al profe, ¿no? Pero creo que una de mis obsesiones más grandes en la carrera han sido los manuscritos. Tengo una obsesión así de que, ¿pero cómo lo viste? ¿Lo tocaste? ¿Lo viste? No hay que olerlo porque... novohispano por ahí. Pero dentro de mis preguntas es justo eso. ¿Cuál fue el manuscrito que más difícil se hizo de tener acceso? ¿O cuál fue como el que más ilusión le hacía de conocer, o el que considera que es más importante dentro de todo lo de eso? Uy, me encanta. Yo voy a decir algo así rápido, obvio. Los que tenían sus correcciones autógrafas. Los villancicos San Pedro Nolasco, que tienen sus notas, y el Neptuno alegórico, que también está corregido por ella, ¿no? Primero los conocí digitalmente, y luego ya pude viajar a Chile para ver el Neptuno alegórico,
En plena pandemia, cero lo recomiendo. En Chile para ver el tour alegórico. Y bueno, Monterrey aquí cerquita, ¿no? A ver el villancico de San Pedro Nolasco. Y la emoción de ver la caligrafía de la propia Sor Juana corrigiendo sus propias obras, pues es indescriptible. Tanto que de ahí, o sea, mi investigación actual gira en torno a los libros de Sor Juana, anotados por ella, pero de otros autores. O sea, ahorita estoy tratando de reconstruir y de estudiar los pocos libros que sobreviven de su biblioteca y que están firmados y subrayados por ella. Nada más quiero. Lo de los manuscritos no es broma, no los vuelas. No, es que es una cuestión de salud. Hay un caso de Carmen Armijo, que un día llegó a España a leer el manuscrito del libro de los gatos y se le hizo fácil. Estuvo como 2 meses hospitalizada, entonces no es recomendable. Bueno, digo, con cuidado, con cuidado. Este sí lo pueden oler el nuevo. Mejor no vuelan de nuevo, no. Ya no se retractilan Ya sabe los libros. cosas. Ya no se retractilan, entonces ya no tienen plástico protector y esto pasó por varios almacenes y así vueltas. Bueno, pues. No oler nada. Adelante, Leonel, me dicen que te llamas. Muchas gracias. Antes que nada, pues una felicitación a cada uno de los ponentes. Un poco hablando tras bambalinas antes de iniciar esta presentación, pues es muy nostálgico volver a estar aquí en mi casa también. Hablábamos de casi 20 años, justamente en agosto de este año se cumple que yo haya pisado estas aulas y un año después es cuando nos conocimos. Justamente ustedes son, tanto David como tú, Jorge, pues son un año, y ahora yo me entero que también Nayeli son de una generación posterior a la mía. Estoy viendo cara de docentes y demás, entonces es una cuestión nostálgica. Comparto también con Limón, que también coincidimos en estas aulas de esta facultad, y pues qué mejor, ¿no? Ver a David ahora a punto de ser padre, tú, pues metafóricamente pariendo este libro. Ese tipo de colaboración no tuvimos. Sí. Por eso dije Jorge. Y justamente mi pregunta va un poco secundando lo que observaba Limón en su participación, pensando en los colegas y personajes que están a mis espaldas al estar en las primeras filas de este salón de actos. Es algo que yo veo en tu libro, o en su libro, porque aquí sí quiero hablar desde las dos perspectivas del autor y la editora, es justamente el equilibrio. Algo que yo siempre me he quejado ahora que ya soy egresado de esta facultad, es que muchas veces a nuestros catedráticos se les olvidaba ese aspecto del equilibrio, ¿no? Y le daban tanta prioridad a la filología y a lo académico que se olvidaba que muchas veces nosotros tenemos que hablarle al otro, ¿no? Tanto al lector posible, hablándolo de una manera obvia, pero también, como ustedes bien lo comentaban, al que no tiene esos neologismos para ellos o esos tecnicismos en el caso de nuestra área. Entonces la pregunta tanto para ti, Jorge, como para ti, Nayeli, y más considerando que es un libro que habla de editores de hace siglos, ¿cómo lograron ese equilibrio? En el caso tuyo, Jorge, esta obsesión, esta pasión que, pues, insisto, yo la conozco desde su génesis, ¿cómo lograste equilibrar esa obsesión, esa pasión y ese rigor filológico a esta obra que justamente logra hablarle al filólogo, hablarle al lector y hablarle tal vez al que se va a acercar a las lecturas tanto de Sor Juana como en general? Y en el caso de ti, Nayeli, ¿cómo lograste ese equilibrio? Porque tú también eres filóloga, eres egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. ¿Cómo lograste equilibrar ese rigor que hicimos siempre yo hago esa analogía de que hicimos un juramento en nuestra defensa de tesis, de valer y hacer valer nuestra carrera? ¿Cómo lograr equilibrar ese rigor que tú también tienes profesionalmente, el rigor de la editora, porque ahora estás en esa faceta, pero también no olvidar en qué sello editorial está publicado y hacerlo atractivo para el mercado? Entonces, ¿cómo cada uno de ustedes, a partir de su trinchera, lograron ese equilibrio que a su vez considero que es una buena didáctica para quienes están aquí viendo nuestra presentación y que sepan, como bien ustedes decían, que sí se puede vivir de las letras? Aquí ya vemos varios que somos testigo viviente de eso. Entonces, en síntesis, ¿cómo lo lograron? En síntesis,
bueno, también tendríamos que hablar del equilibrio entre nosotros en el diálogo constante de la elaboración del libro, ¿no? También eso es algo que fue importante, creo. Sí, hablamos prácticamente todos los días durante los 10 meses en los que trabajamos el borrador del manuscrito. O sea, es que los libros tienen muchas facetas, ¿no? Al final este producto es hecho en serie, pero para llegar a esto pues tuvimos que pasar por varias soportes digitales, ¿no? Antes del PDF, el documento de Word, y antes del documento de Word, el impreso, un engargolado impreso. Entonces, el equilibrio se logró, bueno, primero yo creo que está nuestra conversación constante desde hace muchos años, en los que tenemos muchas lecturas compartidas y muchas obsesiones compartidas. Por ejemplo, el libro Los Contemporáneos Ayer de Guillermo Sheridan es un libro que leímos juntos al mismo tiempo y lo fuimos platicando. Los 1001 años de la lengua de la Torre también. Las clases con Margit Frank creo que también están de fondo en la lectura atenta y en no dejarse llevar por la prisa, sino más bien por la duda para el proceso. Y después, bueno, en esas facetas ya más materiales, nos reunimos un día a revisar literalmente mis subrayados sobre la tesis de Jorge y a platicar de cada uno de los hallazgos en mi clasificación de 2 colores, que eran hallazgos originales y cosas que tienen carnita, que es como las cosas que yo quería que él narrara de manera más explícita y como con mayor descripciones, y involucrando su yo personal más, diciendo desde dónde él estaba escribiendo, cómo se había sentido, qué le llamaba la atención, cómo habían sido sus contactos con las personas específicas. Y sobre esos subrayados tomamos como 2 litros de café en un péndulo de refil y estuvimos como 12 horas sin exagerar, hablando sin parar sobre eso, sin drogas más que el café. Y después de ahí siguió una conversación mediada por la tecnología y por control de cambios en Word. Entonces, ese fue el proceso que duró los 10 meses, donde prácticamente hablamos diario para ver cambios específicos y yo le mandaba un documento de Word con unos comentarios y él me devolvía el documento con respuestas de los comentarios y subrayados sobre el Word, y después yo se lo devolvía con negritas sobre los subrayados, y así fuimos yendo y viniendo varias veces por correo y por teléfono, y finalmente pasamos como a la siguiente versión del manuscrito, que es un PDF en donde ya estaban insertas también las imágenes. Van a ver que tiene prácticamente 80 imágenes este libro, que fue, ahí ya tuvimos una reunión más larga, con más personas involucradas, con una diseñadora y con un editor de cuidado editorial que tenía que encargarse, la diseñadora, de perfilar las imágenes para que estuvieran en el lugar correcto del libro, y el editor de cuidado editorial encargarse de ver que la imagen estuviera cerca de la referencia textual. Entonces, como les cuento todo este chisme nomás así por desahogo también un poco. No, y para ilustrar, no solo decir, pues por medio de la conversación y referentes en común, sino materialmente eso fue... Un trabajo complejo. Ajá. Y también creo que tuvo que ver, yo escribo poesía, con esto cierro ya, y uno de mis ambientes en los que yo me desenvuelvo con mayor naturalidad son los talleres literarios. Entonces, eso quiere decir que no solo estoy acostumbrado a que critiquen mis textos, estoy acostumbrado a que todo el tiempo me digan que lo que escribo es una mierda, ¿no? Entonces, o sea, el taller tiene esa dinámica pues agresiva, puede tenerla. Entonces también creo que eso era algo que ayudaba. O sea, Nayeli me dice, cambia esto, y yo lo cambio, ¿no? Yo confío ciegamente. Si se logró el equilibrio entre la divulgación, lo filológico, lo tal, no lo sé. Yo le decía a Nayeli todo el tiempo, es que tú es muy ambicioso. Pues, decía, esto es muy ambicioso, quieres todo. Eso que decía del marco narrativo, no, quería otra cosa. Quería, no, es que vamos a empezar con la virreina llegando y vamos a terminar con la virreina escribiendo la 10ª. Y entonces vas a hacer, y dije, o te hago eso, o te doy los estemas, ¿no? Porque o sea, era como muy ambicioso el planteamiento. Y pues, bueno,
A ver si se logró, ya me dirán. Muchas Es gracias. que yo quería algo como Jorge y yo estamos obsesionados con la película y el libro de Jurassic Park. Para los que la han visto o han leído la obra, hay grandes diferencias entre el libro y la película, pero la película empieza con una inserción, como una semilla de terror, que hay un asesinato ahí. El monstruo, que no vemos completamente, solo vemos sus ojos, ataca a un hombre y se lo lleva. Y yo quería que algo así ocurriera. O sea, Sor Juana ve el arco triunfal y lee que la comparan con es más bella que el mar y de ahí empezar, pero claro. No soy Merlín, no, tampoco. Oigan, bueno, a ver, vamos a pasar a la dinámica ya para cerrar, ya se nos acaba el tiempo. A ver, pensamos, el primer libro se lo va a llevar quien sea de esta sala que nos recite un soneto completo de Sor Juana. Sí, a ver, Misael. Para donde tú puedes cerrar los ojos si quieres. Este que ves en gallo colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en que la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es sombra, es polvo, es nada. Hacemos entregas de nuestro buen corazón. A ver, la segunda pregunta es muy sencilla. A ver si alguien logra. Los coetáneos de la segunda. A ver, quien nombre 2 escritores coetáneos de Sor Juana que no sean Don Carlos de Silva. 2 escritores coetáneos de Sor Juana que no sean Sigüenza y Góngora. Alonso de Ramírez y Vargas. Ajá. Y Juan de Guevara. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues con eso damos por concluida esta celebración. Muchas gracias a todas, todos y pues un aplauso último para